Hola a todos, el día de hoy vamos a abordar el sistema nervioso de los vertebrados. El sistema nervioso es un sistema que está dividido en dos regiones, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, conocido con las iniciales SNC, está subdividido en encéfalo y en médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico es todo el tejido nervioso que no está incluido dentro del sistema nervioso central. El sistema nervioso recibe los estímulos captados por uno o por más receptores que tenga el vertebrado y transmite esa información hasta uno o más efectores que responden a un estímulo particular. Es de aclarar que los receptores que tienen los vertebrados no solamente son aquellos receptores que existen para poder percibir el ambiente como fotomecano y quimiorreceptores, sino que también existen receptores a nivel interno, conocidos como propioceptores, que se encargan de verificar el funcionamiento de los diferentes órganos que existen en el cuerpo del vertebrado. Los efectores de los que estamos hablando acá pueden ser de dos tipos, mecánicos o químicos. Mecánicos, como por ejemplo los músculos, que pueden ser tanto músculos lisos, esqueléticos o estriados y músculo cardíaco. Y los efectores químicos, que son básicamente las glándulas y que producen esas secreciones glandulares importantísimas para el sistema endocrino del vertebrado, del cual nos ocuparemos en el último capítulo de este curso. Las respuestas del sistema nervioso pueden ser contracciones musculares o contracciones glandulares. Las dos producen efectos sobre el vertebrado. Las contracciones musculares producen movimientos de diferente tipo, como les estaba mencionando hace un momento. Depende del tipo de músculo que se contraiga, que puede ser un músculo esquelético, un músculo estriado, puede ser un músculo liso o puede ser el músculo cardíaco. Y las respuestas glandulares generan secreciones hormonales que van a tener efectos sobre otros tejidos conocidos como tejidos diana, a donde esas hormonas o esas secreciones tengan una recepción para causar el efecto determinado. El sistema nervioso regula las actividades de los animales mediante la integración de la información sensorial inmediata causada por un estímulo con la información almacenada procedente de las experiencias anteriores, es decir, de la memoria, y mediante la transformación de las informaciones pasadas y presentes en acciones de los efectores, que pueden ser tanto efectores mecánicos como efectores químicos. Por eso es importante la memoria en los vertebrados, porque es la combinación de la memoria con la respuesta de los estímulos inmediatos lo que produce las respuestas particulares que los vertebrados realizamos a nuestros estímulos. Hablando del tipo de células que componen el sistema nervioso de los vertebrados, pues básicamente son dos tipos de células, las neuronas y las células de la neuroglía. Hablemos de las células de la neuroglía. Son células acompañantes de las neuronas. Son células que no transmiten impulsos nerviosos. Sirven como soporte de las neuronas. Alimentan y aíslan a las neuronas, mantienen la estructura del sistema nervioso. Las células de la microglía fagocitan materiales extraños y bacterias que pueden llegar a causar daño a las células nerviosas. Los astrocitos pasan nutrientes desde los capilares sanguíneos que están irrigando el sistema nervioso hasta las neuronas. Las células de la oligodendroglía, conocidos como oligodendrocitos, y las células de Schwann aíslan a las neuronas.
Y las células ependimarias tapizan el canal central del encéfalo y la médula espinal para mantener aislado el sistema neuronal del vertebrado. Por otro lado, las neuronas son células que se encargan de la transmisión del estímulo eléctrico a corta o a larga distancia. Son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Están constituidas por un cuerpo central que posee dendritas y poseen un axón. Ese axón está recubierto por vainas de mielina y entre vaina de mielina y vaina de mielina se van formando los nodos de Ranvier que son importantes para la transmisión del impulso nervioso. Las neuronas pueden ser de diferente tipo dependiendo de su estructura. Por ejemplo, como la que estamos viendo en este momento aquí en la figura, en el inciso A. Son células neuronales que tienen dos axones, por lo tanto se consideran como neuronas bipolares, porque tienen dos orientaciones distintas en sus axones. Por otro lado, encontramos células que tienen axón solamente orientado hacia uno de los polos de su célula, conocidas como células neuronales unipolares, y tenemos por otro lado, de C en adelante, neuronas multipolares que tienen axones hacia diferente orientación y que tienen mayor capacidad de realizar interacciones sinápticas con otras neuronas. La comunicación entre una neurona y otra es conocida como la transmisión de la información eléctrica o la información nerviosa. La información viaja por el sistema nervioso en forma de señales eléctricas y químicas. Juntas, las químicas propician la transmisión de la información eléctrica y, por el contrario, la información eléctrica favorece la comunicación química entre las neuronas. Son complementarias los dos tipos de información. Las eléctricas son impulsos nerviosos, son conocidos como impulsos nerviosos, que son impulsos que se desplazan por la membrana plasmática de las neuronas y son de dos tipos: potenciales graduales y potenciales de acción. Un potencial gradual es una onda de excitación eléctrica que es proporcional a la magnitud del estímulo que la provoca. Este tipo de potencial va perdiendo la intensidad en la medida que se desplaza por las fibras nerviosas. Está involucrado en los impulsos nerviosos que recorren las dendritas y el pericarión de la neurona. Un potencial de acción, por el contrario, es un fenómeno de todo o nada. Una vez se inicia, se propaga por las fibras nerviosas sin pérdida de intensidad. Son mensajes de largo recorrido que recorren el axón de las neuronas y pueden llegar a distancias lejanas del sitio en donde se está originando. Las señales químicas se generan en la sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es el espacio de comunicación entre dos neuronas, es decir, los sitios en donde una neurona se comunica con la siguiente. La neurona que trae el impulso nervioso se conoce como neurona presináptica y la neurona que va a recibir la transmisión del impulso nervioso se conoce como neurona postsináptica. La neurona que está transmitiendo el impulso nervioso, neurona presináptica, estimula hacia la parte final del axón la externalización
de los neurotransmisores que se encuentran contenidos en vesículas celulares que al migrar hacia el extremo del axón se fusionan su membrana con la membrana plasmática de la neurona y liberan sus contenidos al espacio sináptico. Una vez los neurotransmisores se encuentran en el espacio sináptico, interactúan con los receptores de membrana de la neurona postsináptica y de esa manera entonces favorecen la entrada de calcio a la neurona postsináptica y de esa manera entonces empieza el proceso de despolarización de esta neurona postsináptica para que se pueda dar la transmisión del impulso nervioso. Y de esa manera se repite el proceso cada vez que una neurona va a realizar una interacción de la transmisión de un impulso nervioso con otra neurona. Ahora vamos a ver el proceso de la neurotransmisión con la ayuda de un video que he encontrado en la red que me parece que explica demasiado bien cómo ocurre ese proceso celular. La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana. El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada, debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos, con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos menos 70 milivoltios. Cuando un impulso nervioso de cierta intensidad llega a la membrana, se produce una alteración de la permeabilidad. Gran cantidad de iones sodio penetran en el interior de la neurona y en menor cantidad salen iones potasio. En ese punto se produce una inversión momentánea de la polaridad, que pasa a ser positiva en el interior y negativa en el exterior. Este proceso se llama despolarización, y a la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana, que pasa a ser de unos 40 milivoltios, se le llama potencial de acción. La despolarización de un punto concreto de la membrana induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que sufren una despolarización y alcanzan un nuevo potencial de acción, provocando con ello la propagación del impulso nervioso a lo largo de la membrana. Cuando el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros, el punto donde se inició la perturbación se repolariza, gracias a que las proteínas transportadoras existentes en la membrana bombean iones sodio desde el interior al exterior y iones potasio desde el exterior al interior. Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona o a un órgano efector por medio de un contacto funcional denominado sinapsis. Cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica, provocando en ella un incremento de la permeabilidad del sodio. La entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el impulso nervioso se propague nuevamente a través de la segunda neurona. Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido. Como se mencionó anteriormente, los neurotransmisores también estimulan células musculares y glandulares. En el caso de las células musculares, al liberarse la acetilcolina,
al espacio sináptico, esta se dirige a la unión neuromuscular, es decir, entre la neurona y el músculo. Y al ligarse a los receptores nicotínicos en la membrana postsináptica de la célula muscular, le desencadena un cambio conformacional permitiendo el ingreso de iones sodio y calcio por la abertura de sus respectivos canales, produciéndose y propagándose el potencial de acción en la membrana muscular. Y esto hace que se favorezca el cambio químico que necesita ocurrir dentro de la célula muscular para que el proceso de contracción muscular ocurra. Para iniciar, vamos a abordar el tema del sistema nervioso periférico. Y de esa manera vamos a introducir el tema mostrándoles estas dos imágenes que evidencian el montaje de sistemas nerviosos periféricos que se han realizado y muestran cómo están distribuidos los nervios, las diferentes partes del cuerpo. Este de la mano derecha es mucho más completo. Es un sistema nervioso intacto que fue diseccionado por unos estudiantes médicos en 1925 y esto les tomó 1500 horas de trabajo. Esto también es un mensaje para que valoremos los montajes que hay en los laboratorios, en los museos, que implican sacrificios e implican muchísimo tiempo de trabajo de quienes realizan los montajes. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos enfrentamos ante un montaje, ante un animal sometido a taxidermia, sobre algún tipo de organismo de exhibición o de reserva en alguna colección biológica, estamos ante un patrimonio de la humanidad que debe ser cuidado y debe ser valorado. 4 de estos montajes existen en todo el mundo para que tengan en cuenta los casos que son. Y de esta manera ingresamos al sistema nervioso periférico. En la imagen de la derecha podemos ver la conformación del sistema nervioso de un humano, como para poner un ejemplo de un vertebrado. Y aquí tenemos el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo, que básicamente es el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, o lo que se conoce también como prosencéfalo, mesencéfalo y telencéfalo, y la médula espinal, que configura lo que conocemos como sistema nervioso central. Por otro lado, encontramos todo lo referente a al sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que van a ir satisfaciendo las necesidades de cada uno de los órganos y las partes del cuerpo del vertebrado. Hay algunos nervios que son craneales, otros nervios que son espinales, es decir, que se ubican o surgen de diferentes puntos ubicados a diferente nivel en esa médula espinal. Los nombres de las distintas partes del sistema nervioso periférico hacen referencia a la posición anatómica o a la función de cada nervio. Los nervios periféricos inervan tanto tejidos somáticos como viscerales y transportan información sensorial y motora. Sensorial, la que ingresa al sistema nervioso a partir de los estímulos externos o internos, y motora, la que se emite como una consecuencia de esa información sensorial. Los nervios somáticos van hasta y vienen desde los tejidos somáticos, como los músculos esqueléticos, el tegumento y sus derivados. Mientras que los nervios viscerales van hasta y vienen desde los órganos internos, o por ejemplo, diferentes músculos involuntarios, músculo liso, músculo cardíaco, las glándulas y las diferentes vísceras. Los nervios somáticos, como lo habíamos mencionado hace un momento, funcionan a través de un sensor aferente y de un motor eferente. Los sensores aferentes o las neuronas aferentes son las que llevan la información desde un sensor externo ubicado en cualquier tejido somático hasta el sistema nervioso central y
Las neuronas eferentes o motoras son las que llevan de regreso la información efectora desde el sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico hasta los diferentes órganos motores que van a ser accionados gracias a ese estímulo inicial. Por el contrario, los nervios viscerales pues entonces no funcionan a partir de mensajes que estimulen el sistema nervioso que sean externos, sino que son ubicados a partir de sensaciones que se encuentran al interior del cuerpo del animal, como por ejemplo en cualquiera de las vísceras, que llevan la información desde las vísceras o desde cualquier músculo liso o músculo cardíaco incluso, a partir de una neurona aferente o sensorial hasta el sistema nervioso central y regresan la información a través de neuronas motoras o eferentes hacia los órganos que necesitan ser estimulados como una consecuencia del estímulo inicial que causó la señal. Los componentes del sistema nervioso periférico que controlan la actividad somática forman el denominado sistema nervioso somático o SNS. Y los componentes del sistema nervioso periférico que controlan la actividad de los órganos internos forman el denominado sistema nervioso autónomo, del cual ya vamos a hablar más adelante, que es supremamente importante para el funcionamiento del vertebrado. El sistema nervioso periférico se puede dividir en nervios espinales y nervios craneales. Los nervios espinales que salen o se originan de la médula espinal y los nervios craneales o mal llamados craneales salen o se originan del encéfalo. Noten la aclaración que estoy haciendo. Los nervios craneales no salen del cráneo porque el cráneo es una estructuración ósea y no es de los huesos de donde salen los nervios, sino que salen del encéfalo. Entonces, por eso digo que mal llamados craneales es una opinión muy personal. Esos nervios se debieron llamar nervios encefálicos, pero no fui yo quien le dio el nombre a esos nervios, entonces vamos a seguir llamándolos como mundialmente se conoce, que es nervios craneales. Los nervios espinales se disponen secuencialmente y se enumeran dependiendo de la región de la columna vertebral de la cual se originan, en función de la zona vertebral en la cual están relacionados, como por ejemplo C1, T1, L1, S1, dependiendo si salen de las cervicales, torácicas, lumbares o sacras. 1 es el número de la vértebra a la cual el nervio está vinculado o relacionado. Los nervios están ubicados o vinculados con el cordón nervioso dorsal o la médula espinal a partir de dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral. La raíz dorsal es el sitio por donde el nervio espinal ingresa la información sensorial recibida a partir de cualquier mecano, químico o fotorreceptor. Una vez llega por la raíz dorsal, es por la raíz ventral por donde las neuronas efectoras van a regresar la respuesta que se emite como respuesta a esa, como efecto a ese estímulo inicial que ha estimulado el sistema nervioso del vertebrado. Aquí podemos ver una forma distinta de cómo esos nervios espinales están organizados. Aquí podemos ver diferentes nervios que se interconectan a través de troncos conocidos como troncos simpáticos, que poseen ganglios o aglomeraciones nerviosas que favorecen la comunicación entre ellos, que se conocen como ganglios simpáticos. Aquí vemos la raíz ventral y aquí vemos la raíz dorsal de los nervios espinales. Recuerden que por la raíz dorsal es por donde ingresa esa información sensorial y la raíz ventral es por donde se produce la respuesta efectora ante el estímulo particular. Los espacios intervertebrales son sitios por donde pueden ingresar los nervios para poderse conectar con la médula espinal. Y si hacemos un corte transversal, podemos ver el nervio espinal ingresando a la médula espinal de esta manera. Recuerden que los nervios son pareados. Son pareados porque es una representación, una evidencia de nuestra simetría bilateral.
Nervios craneales. Aquí les traigo una imagen de la organización nerviosa del periférico, del sistema nervioso periférico en el cráneo a nivel cefálico en un humano como ejemplo de vertebrados. Los nervios craneales poseen raíces que se encuentran en el interior del cráneo, ubicadas en el encéfalo específicamente. Se nombran y numeran con números romanos, desde el más anterior al más posterior. Igual que los nervios espinales, los craneales inervan tejidos somáticos y viscerales y transportan información sensorial y motora. La mayoría de los anamniotas poseen 10 nervios craneales. La timeria y muchos anfibios tienen 17 nervios craneales. En amniotas, los nervios de la línea lateral han desaparecido y solamente hay 12 nervios craneales. Una imagen más de cómo están organizados esos nervios craneales, que están encargados de transmitir la información nerviosa no solamente de la cefalización del vertebrado, sino incluso de zonas que están distantes de esa cefalización en el cuerpo del animal. Aquí vemos la ubicación de los nervios craneales en esta imagen. Aquí vemos que los nervios están nombrados y numerados con su nombre y su número en números romanos y están ubicados de anterior a posterior. Aquí vemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, dependiendo de la ubicación anatómica de ellos en el encéfalo del animal. Vamos a ver el nervio terminal, también conocido como nervio número 0. Está presente en todas las clases de mandibulados o enatostomados, excepto en aves. Va hasta los vasos sanguíneos del epitelio olfativo, de los sacos olfativos, y tiene cierto papel en la reproducción. No está mencionado en la imagen que tenemos a mano izquierda. El nervio olfatorio, que es el nervio 1, está señalado en flechas, está relacionado con el sentido del olfato. Desde cada una de las células olfativas del saco olfativo sale un corto axón que va hasta el bulbo olfatorio, que es esta protuberancia que vemos hacia la parte terminal del nervio olfatorio, y ahí es donde se reciben todos los impulsos nerviosos que vienen desde el sentido del olfato del vertebrado. Cada axón forma una fibra olfativa y en conjunto todas las fibras olfativas constituyen un corto nervio olfatorio, que es el único nervio craneal formado por axones que salen de las propias células receptoras. Segundo nervio, el nervio óptico, exclusivamente relacionado con la fotorrecepción del vertebrado, y se caracteriza porque en la parte más proximal del nervio forma una unión que aparenta tener la forma de una X, y esa formación a manera de X constituye lo que se conoce como quiasma óptico. Y ese quiasma óptico es muy importante porque la información procedente del nervio óptico izquierdo va a ser analizada realmente en el lóbulo cerebral derecho y viceversa. La información proveniente del ojo derecho que viene a través del nervio óptico derecho, a través del quiasma óptico, atraviesa esa lateralidad y es analizada en el lóbulo cerebral izquierdo. Una característica importante para poder tener una representación tal y cual como la tenemos los vertebrados de nuestro entorno. Aquí lo tenemos, nervio óptico, y una vista frontal, una vista lateral. Aquí tenemos los ojos, nervio óptico
izquierdo, nervio óptico derecho. Aquí tenemos ojo, nervio óptico. Cuando llega ese nervio óptico al quiasma, que es esta X que se está formando, los axones del nervio óptico derecho van a conducirse hacia el lóbulo cerebral izquierdo y viceversa. Entonces, la información procesada la información del ojo derecho va a ser procesada en el lóbulo izquierdo y la información del ojo izquierdo va a ser procesada en el lóbulo derecho. Aquí tenemos la forma en la que está organizado ese nervio óptico, y es que llega directamente hasta el ojo, en donde las células fotorreceptoras, conos, bastones, transmiten la información que reciben hacia el nervio óptico, y esa información entonces va a ser procesada en el encéfalo del animal. Nervio oculomotor o nervio motor ocular común. Nervio número 3. Inerva músculos extrínsecos del ojo, el nervio motor del iris y el cuerpo ciliar del ojo. Está relacionado con estos músculos que se encuentran hacia la parte externa del ojo, que son importantísimos para producir movimientos de elevación y depresión del órgano, que confluyen para configurar lo que se conoce como nervio oculomotor. Nervio oculomotor, que es ya después de la unión de todos los axones que salen y están relacionados con esos músculos, se conglomeran en el nervio oculomotor que vemos acá en 11. Nervio troclear, nervio número 4. Es un nervio, son estos dos que están acá. Nervio troclear. Es el nervio motor que inerva el músculo oblicuo superior extrínseco del ojo. Sus fibras salen del núcleo troclear del cerebro medio y está implicado con los movimientos del ojo. El número 5, nervio trigémino. Como su nombre lo indica, el trigémino está formado por 3 ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, que sus nombres indican de las regiones de la cefalización del vertebrado sobre las cuales está relacionado este nervio. Contiene fibras sensoriales que vienen desde piel de la cabeza y desde algunas áreas de la boca, como la parte mandibular o la maxilar, y las fibras sensoriales del nervio trigémino vuelven al encéfalo desde la piel, los dientes y otras áreas a través de una de las 3 ramas, independizando la transmisión de la información dependiendo de dónde ha surgido el estímulo. La rama mandibular también posee fibras somáticas motoras que van hasta los músculos de la mandíbula para poderla elevar y deprimir o realizar cualquier movimiento. Nervio 6, nervio abducens. Inerva los músculos que controlan los movimientos del globo ocular. Es un nervio motor que va hasta el músculo recto lateral extrínseco del ojo y favorece de esta manera los movimientos del ojo. Nervio facial, nervio número 7. Relacionado con las papilas gustativas, la piel. En los peces, la piel de todo el complejo opercular está inervada por el nervio facial. Y en el caso de los vertebrados con quimiorrecepción en su lengua, está relacionado con la percepción de diferentes sabores a partir de las papilas gustativas de la lengua. Nervio número 8, nervio auditivo. Tiene fibras sensoriales que proceden del oído interno y está relacionado con el equilibrio a partir de los estatolitos que tiene el oído y con la mecanorrecepción en la audición del vertebrado. Nervio 9, glosofaríngeo. Tiene fibras sensoriales desde las papilas gustativas y el epitelio de la faringe.
relacionados con la percepción de sensaciones del gusto y con movimientos relacionados al funcionamiento de la faringe, es decir, para permitir el paso tanto del medio físico a través del cual el vertebrado realiza su intercambio gaseoso como del paso del alimento a través de esta estructura. Nervio vago, número 10, se conoce como vago o errante porque es muy serpenteante, entre comillas, tiene unos movimientos, una distribución un poco irregular y está relacionado con áreas de la boca, la faringe y la mayor parte de los órganos internos. Entonces fíjese que se llama vago coloquialmente, bueno, técnicamente se llama vago, pero en términos coloquiales se llama vago porque es capaz de ir a muchos sitios. Fíjense, está relacionado con áreas de la boca, la faringe y la mayor parte de los órganos internos, es decir que se despliega hasta distancias lejanas de su sitio de origen. Nervio espinal accesorio, nervio número 11. En anamniotas está formado por una rama del nervio vago y varios nervios occipitoespinales. En amniotas, sobre todo en las aves y en los mamíferos, inerva músculos del cuello, por ejemplo el cleidomastoideo, el esternomastoideo y el trapecio. Unas pocas fibras de este nervio acompañan el nervio vago para ir a inervar parte de la faringe y la laringe y posiblemente también el corazón. Nervio hipogloso, número 12. Inerva los músculos del hioides y de la lengua, precisamente para favorecer los movimientos de esas estructuras en la masticación y los movimientos de la lengua de los matostomados. Y aquí vemos entonces un resumen de la ubicación de los nervios craneales en el vertebrado. Aquí los tenemos por números, pero amablemente he puesto los nombres de cada uno de ellos para que repasemos. Número 1, disculpen, número 1, olfatorio. Número 2, óptico. Número 3, oculomotor. Número 4, troclear. Número 5, trigémino. Número 6, abducens. Número 7, facial. Número 8, auditivo. Número 9, glosofaríngeo. Número 10, vago. Número 11, espinal accesorio. Número 12, hipogloso. Pero ¿cuáles son las funciones de ese sistema nervioso periférico? Pues ya los hemos mencionado de manera muy general. Percibir los estímulos que existen en todos los sitios a donde estos nervios pueden llegar y emitir una respuesta efectora para responder a ese estímulo. Pero uno de los fenómenos más importantes que ocurre a partir de los nervios del sistema nervioso periférico es el que ocurre, por ejemplo, en los nervios espinales, que son los reflejos espinales. El reflejo espinal es el nivel más simple de control dentro del sistema nervioso. Su funcionamiento reside en la médula espinal. El reflejo es un circuito de neuronas desde un receptor hasta la médula espinal y desde la médula espinal hacia un efector. Hay dos tipos de arcos reflejos espinales, que son los arcos reflejos somáticos y viscerales. La mayoría de los arcos reflejos somáticos a nivel de la médula espinal incluyen 3 neuronas. Una neurona sensorial somática, ubicada sobre el tejido que percibe el estímulo que la excita.
Otra neurona motora somática, que es la que lleva el mensaje de regreso, y una neurona que asocia las dos anteriores, que se llama neurona de asociación, también conocida como interneurona. Aquí la vemos. Aquí vemos el ejemplo típico, tradicional, clásico de los reflejos, que es el reflejo de estimulación de la rodilla para que el miembro se mueva de manera involuntaria. Analícelo. Se trata que al recibir un estímulo, como por ejemplo un golpe que se pueda propiciar en la rodilla de una persona, los músculos relacionados con esa zona, que están conectados con neuronas sensitivas, que están vinculadas a un nervio espinal, van a mandar esa información de ese golpe a la médula espinal a través del nervio particular que esté siendo estimulado. Una vez llega, recuerden, por la raíz dorsal del nervio espinal, el mensaje puede pasar directamente, el mensaje eléctrico puede pasar directamente a una neurona motora que vaya a entregar un mensaje de reacción ante ese estímulo original que se imprimió, o puede pasar a otra neurona motora diferente a través de una neurona de asociación. No obstante, a pesar de que el mecanismo es un mecanismo bastante eficiente, no ocupa una gran cantidad de recursos, ni de espacio, ni de células relacionadas con el sistema nervioso. Es un sistema muy simple. Ese arco reflejo somático permite que un estímulo sencillo, como un golpe, rápidamente sea procesado a través del sistema nervioso para producir una respuesta que en este caso es el movimiento del pie de manera involuntaria en el humano. Y de esa manera pues se pueden presentar otros reflejos somáticos distintos que se pueden presentar en el animal. De hecho, nosotros, los vertebrados, tenemos una gran cantidad de movimientos que responden básicamente a reflejos que tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si usted en la mañana está planchando una prenda y por alguna razón, un accidente o un descuido, toca con sus dedos la superficie caliente de la plancha, la velocidad en la que su sistema nervioso actúa para que usted retire rápidamente el dedo o sus dedos de la superficie caliente de la plancha es impresionante. Y es un ejemplo de cómo nuestros reflejos actúan. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nos quemamos con un chocolate caliente, con un café caliente, y retiramos rápidamente nuestra bebida, nuestra taza de la boca para evitar que nos sigamos quemando. También ocurren los reflejos, por ejemplo, cuando en los deportes los deportistas reaccionan de manera rápida ante una situación particular, como por ejemplo recoger un balón, parar un balón que viene de manera repentina sobre el cuerpo del jugador, o por ejemplo los reflejos que tienen los arqueros. Se llaman reflejos porque rápidamente responden de manera automática
ante la llegada del balón para poderlo atajar. Y muchos más ejemplos existen en la vida de cómo nosotros como vertebrados funcionamos en buena medida gracias a los reflejos. Son un mecanismo sencillo, no implica pensar, no implica hacer ningún procesamiento especial y de esa manera entonces podemos responder ante múltiples estímulos que se nos presentan en la vida. El ejemplo que ponía, por mencionar uno más, el profesor Rodolfo Ginás en su libro, El cerebro y el mito del yo, en donde mencionaba que nosotros los seres humanos somos personas mal llamadas racionales. Nosotros como especie hemos sido publicitados desde hace muchísimo tiempo como una especie racional. Sin embargo, nuestra capacidad de razonar la ocupamos en un mínimo porcentaje de nuestro tiempo. La mayor parte de nuestro tiempo actuamos a partir de primitivismos, es decir, de respuestas primitivas ante los estímulos que recibimos. Por lo tanto, pues el concepto de que nosotros somos una especie racional, pues entra en conflicto, porque si nosotros no somos racionales, sino en una mínima cantidad de nuestro tiempo, pues entonces realmente no somos racionales, sino que simplemente tenemos la capacidad de razonar, pero no somos racionales en la mayoría del tiempo. El profesor Rodolfo Ginás en su libro El cerebro y el mito del yo propone un ejemplo fantástico, y es que imaginemos cada uno de nosotros que estamos en una situación en donde otra persona nos da un golpe en la cara con su mano. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos ante un golpe en la cara, como una cachetada, por ejemplo, una cachetada? ¿Cuál es la reacción? Empezamos a razonar cuáles son las causas, cuáles son las razones por la cual esa persona, ese Homo sapiens, ha levantado su mano, la ha impulsado y nos ha golpeado la cara. No. Resulta que nosotros en esa situación actuamos de manera primitiva y la manera de responder con primitivismo es responder con otro golpe. Entonces de esa manera se demuestra que nosotros realmente no somos seres racionales, porque si lo fuéramos actuaríamos conforme a nuestro raciocinio y somos más bien seres emocionales con capacidad de razonar. No es un misterio que nosotros respondamos más a las emociones que al raciocinio. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en la política, en donde las personas votan por ciertos personajes macabros, maquiavélicos, simplemente por la figura de ellos, o por la publicidad que se le ha hecho, o porque simplemente otra persona le dijo que votara por ellos, sin poner bajo evaluación los programas de gobierno que ellos proponen. Ejemplos de eso los estamos viviendo hoy mismo en nuestra actualidad. Y si ustedes miran por un rato las noticias todos los días, se van a dar cuenta de cómo algunos gobernantes están haciendo completamente lo contrario a lo que propusieron en campaña. Sin embargo, ganaron. ¿Por qué? Bueno, puede ser por compra de votos, que aún está por acabarse de demostrar esa relación entre narcotráfico y política. Pero también lo realizaron, ganaron, porque existen personas que no razonan, no tienen capacidad de razonar, incluso a pesar de que puedan tener educación a nivel universitario, en donde uno pensaría que las personas deberían regirse por el raciocinio y no por la emoción. Y ganaron, porque muchas personas votaron simplemente o porque les pagaron para que fueran a votar, o porque simplemente ese es el que dice mi papá, o ese es el que yo considero, sin analizar críticamente su programa de gobierno, el que debe gobernar. No
me inmiscuyo más en esos temas porque voy a terminar haciendo lo que hago normalmente en clase, es llegar a otros temas que no están directamente relacionados con la anatomía comparada. Me disculpo y continúo. Cada vez que voy avanzando más en la preparación de estas clases de forma virtual, quizás me estoy pareciendo más al profesor que ustedes encuentran cada vez que nos vemos en un salón de clases. El sistema nervioso autónomo del cual hablábamos hace un momento no necesita un esfuerzo consciente por parte del organismo para poder funcionar. Está controlado por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático, que poseen efectos opuestos sobre cada órgano del animal, y esto está relacionado con la capacidad de mantener su medio interno estable con respecto al ambiente y a los estímulos ambientales, fenómeno conocido como homeostasis. El sistema nervioso el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para situaciones que requieren un estado de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza, situaciones de lucha o situaciones de huida. Ocurre un aumento de la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios, se dilatan los vasos, se contraen algunos otros vasos. Se dilatan solamente los vasos que van a suministrar sangre a los órganos que necesitan activarse en esa situación de estrés, de peligro, de huida, de lucha, de pelea. Estimula la glándula suprarrenal para la secreción de adrenalina y noradrenalina. Estimula al hígado para liberar glucosa, para que esa glucosa sirva de combustible para que, por ejemplo, el animal pueda correr ante un ataque de un depredador, o a que pueda luchar contra otro para poder defender su vida o su territorio o su alimento. Activa la glándula sudoríparas para que se produzca el sudor, se refresque un poco la superficie tegumentaria del animal, etc. ¿Sí? Situaciones que ponen a funcionar el sistema nervioso simpático pueden ser, por ejemplo, una depredación, tanto para el depredador como para la presa. Y en el caso de nosotros, pues aquí está la imagen. ¿Qué creen? Esto es una imagen que nos refleja el estrés al que estamos sometidos por diversas causas. En este caso, en esta temporada, particularmente por el confinamiento, por el encierro, por no hacer lo que normalmente hacemos o no hacer lo que queremos, en donde nos tenemos que cuidar para evitar que existan contagios o que aumente la intensidad de contagios y que de pronto pueda colapsar el sistema de salud en el que vivimos y ocurran muchas muertes. Estamos tratando de evitar eso. Entonces el estrés es una reacción mediada por el sistema simpático del sistema nervioso periférico. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático está activo durante los periodos de digestión y de descanso, o de digestión mientras se descansa. Estimula la producción de enzimas digestivas, estimula los procesos de digestión, micción, defecación, reduce la presión arterial, las frecuencias cardíaca y respiratoria disminuyen, conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Este sistema nervioso parasimpático es contrario al sistema nervioso simpático y favorece que los animales reposen, una necesidad para todos los vertebrados. Necesitamos descansar. De esta manera podemos visualizar que en los mamíferos casi todos los órganos viscerales tienen inervación tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. Veamos. Aquí se está ejemplificando el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, o el mismo cordón nervioso dorsal. Y aquí vemos cómo en líneas continuas, sólidas, están
demostrando el suministro o la existencia de fibras nerviosas correspondientes al sistema simpático, y en líneas discontinuas o punteadas o rayadas, como quieran mencionarlo, tenemos la representación de la existencia de fibras nerviosas correspondientes al sistema nervioso periférico autónomo, correspondientes al parasimpático. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que los órganos tienen asignación tanto de simpático como de parasimpático, cada uno de los órganos viscerales. Sin embargo, esta doble inervación no está presente en algunos órganos, como por ejemplo en las glándulas suprarrenales y en las glándulas sudoríparas, que solamente reciben inervación del sistema nervioso periférico autónomo correspondiente al simpático. No tienen inervación del parasimpático. De resto, los demás órganos viscerales tienen tanto del simpático como del parasimpático. Y de esa manera, entonces, los órganos responden a los estímulos dependiendo de la forma en la que necesiten reaccionar. Si es de manera acelerada o si es relajada, dependiendo de si están bajo el accionar del simpático o el parasimpático. Por otro lado, vamos a ver el sistema nervioso central. Es el que coordina principalmente las actividades que permiten que un organismo sobreviva y se reproduzca en el entorno en donde vive. Al recibir información de receptores sensoriales, que pueden ser internos como los interoceptores o externos como los exteroceptores, junto con la memoria, se permite que un organismo ajuste su actividad sobre la base de experiencias pasadas y de esa manera responda a las necesidades que el organismo tiene, dependiendo de tanto la reacción inmediata como de su memoria. El sistema nervioso central procesa la información entrante y devuelve las instrucciones a los efectores. Estos constituyen la respuesta de un organismo. Aquí vemos diferentes encéfalos, por ejemplo, de distintos organismos. Lampreas, la línea evolutiva del encéfalo de los condrictios y de los osteíctios, la línea de los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Parte importante del sistema nervioso central es la médula espinal, que al igual que el cerebro está organizada en dos regiones, una interna que se llama sustancia gris y otra externa que se llama sustancia blanca. La sustancia gris de la médula espinal incluye cuerpos de células nerviosas que se encuentran dentro del núcleo de la médula espinal. La sustancia blanca de la médula espinal rodea esa sustancia gris. La médula espinal funciona en dos capacidades. Establece reflejos simples, como lo acabamos de ver hace un momento con los reflejos espinales. Y, por otro lado, contiene las rutas o las vías en las que viaja la información a través del sistema nervioso central. Es decir, que tiene como tractos, vías, avenidas, como unas rutas o vías por donde específicamente se distribuye la información proveniente de diversas partes del cuerpo del vertebrado. Esas rutas pueden ser de tipo divergente o de tipo convergente, dependiendo de las líneas o las vías que debe tomar para poder establecer la forma en la que se responde a los diferentes reflejos. Por ejemplo, divergente, si el estímulo tiene que ser llevado a partir de un solo
de un solo origen a diferentes sitios que necesitan responder. Y convergente si a partir de diversos sitios en donde se recibió el estímulo se responde de manera conjunta hacia una respuesta que implique el movimiento de un solo sitio específico del vertebrado. Y de esa manera entonces funciona esa médula espinal. Aquí vamos a ver cómo actúa esa médula espinal por ejemplo, en la aparición de reflejos, como podemos ver acá. Imagínense que ustedes están caminando sobre un terreno pedregoso. Imagínense que están caminando en el patio de su casa, que no está pavimentado, o en una vía que no está pavimentada, o en la orilla de un río, con muchas piedrecillas por allí. Entonces, cuando usted está caminando por ahí, tiene que cuidarse de que no se lastime con las piedras que hay en la superficie. Y de esa manera entonces usted tiene que ir coordinando sus movimientos para que se pueda desplazar apropiadamente. Entonces, cuando usted posa uno de sus miembros en la superficie, el otro miembro está replegado, está recogido o está elevado, si lo queremos mencionar de esa manera. Entonces, cuando los reflejos actúan para el desplazamiento de un vertebrado, no solamente actúan sobre el sitio en donde se está realizando la percepción del mensaje y la transmisión del impulso nervioso, sino que también se pueden producir efectos sobre estructuras distanciadas del sitio en donde se está percibiendo el mensaje. Entonces, mientras que un estímulo va entrando por la raíz dorsal de un nervio espinal, por ejemplo, entra a la médula, a la sustancia gris de la médula espinal, este mensaje puede producir dos efectos. Uno, que se responda de manera directa sobre el mismo miembro en donde se está percibiendo el mensaje, pero también que se pueda realizar un mensaje efector sobre un miembro contrario. Ejemplo, si usted está poniendo la mano, o un animal está poniendo la mano sobre una superficie que está siendo punzante, pues entonces uno de las reacciones inmediatas al dolor que se está causando por esa superficie punzante sobre el miembro es que ese miembro se retraiga. Y de esa manera entonces esa retracción es el primer reflejo inmediato que ocurre cuando una superficie incomoda, lastima, duele, quema, etc. Sin embargo, si la superficie de contacto se retrae únicamente, existe el riesgo de que el animal caiga. Por lo tanto, una respuesta adicional es que a través de esa médula espinal se produzca un efecto, un movimiento efector, una transmisión de un impulso efector para que el miembro contrario realice el movimiento complementario, que es una extensión. Entonces, al individuo sentir una incomodidad mientras está haciendo una extensión, al sentir la incomodidad, el efecto de ese reflejo produce una retracción, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, en el miembro contrario se produce una extensión para que se pueda compensar el proceso de la reacción ante ese estímulo y el animal no pueda sufrir una afección adicional. Entonces, en este tipo de procesos, la médula espinal realiza, digamos, un papel preponderante para que el animal pueda reaccionar efectivamente. Aquí tenemos la forma en la que podemos observar los encéfalos de ese sistema nervioso central de diferentes vertebrados. Aquí tenemos el de los tiburones, peces óseos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En colores están las diferentes regiones de ese sistema nervioso central, específicamente del encéfalo. Aquí podemos ver, por ejemplo, los bulbos olfatorios,
los lóbulos olfatorios, los lóbulos ópticos, el cerebelo y la médula espinal de diferentes grupos. Nótese cómo los encéfalos de cada uno de estos animales es diferente. Más conocido para nosotros es este, porque tradicionalmente hemos estudiado desde nuestro colegio, desde nuestra primaria o secundaria, el encéfalo del humano como un ejemplo de los vertebrados en general. Aunque vamos a ver que tiene bastantes diferencias. El encéfalo de los vertebrados pues hace parte de ese sistema nervioso central que está compuesto tanto por la médula espinal como por el encéfalo, que tiene diferentes partes. Ese encéfalo se divide en metencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El metencéfalo está íntimamente vinculado como una continuación hacia la médula espinal. El mesencéfalo se encuentra en el medio entre el metencéfalo y el prosencéfalo, y el prosencéfalo es la parte terminal, en donde, entre otras estructuras, se encuentra el cerebro del animal. Entonces, la forma adecuada en la que nos debemos referir al sistema nervioso central de los vertebrados es como el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo constituido por metencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, que ya vamos a ver cómo está estructurado en cada una de sus partes. Hablemos inicialmente del metencéfalo, que está constituido por el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el cerebelo. El mesencéfalo contiene el tectum sensorial y el tegmento motor, y el prosencéfalo contiene el telencéfalo, también conocido como cerebro, y el diencéfalo. Este es un ejemplo de un encéfalo de un vertebrado. Este es el encéfalo de un Homo sapiens. Aquí podemos ver hacia la parte proximal de la estructura un metencéfalo. Hacia esta parte encontramos el mesencéfalo, y todo esto es el prosencéfalo del animal, y vamos a ver poco a poco cada una de sus partes. Metencéfalo, la primera parte, la parte más proximal del encéfalo, está constituido por tres estructuras básicamente. Ahí las tienen. Bulbo raquídeo, puente o protuberancia y el cerebelo. El puente o protuberancia también en algunos textos es conocido como el puente de Baróleo. Opera principalmente a nivel de reflejos de tipo visceral, auditivo y propioceptivo. Está involucrado en la respiración y en el funcionamiento del corazón. Importantísimo. Es la ruta principal de las vías ascendentes y descendentes de la información. Es decir, que por el metencéfalo fluye la información hacia y desde el cuerpo del animal y el encéfalo. Y la parte más distal del encéfalo, que es el prosencéfalo. Por aquí fluyen todos los canales o las vías de comunicación que existen entre el encéfalo y el resto del cuerpo del animal. Hacia el puente o protuberancia encontramos los núcleos pontinos. Se llaman pontinos porque están ubicados sobre el puente o protuberancia, que transmiten la información al cerebelo desde la corteza cerebral, es decir, que sirven de puente para la comunicación entre el cerebelo y el cerebro del animal. Allí también encontramos entonces los núcleos pontinos, que son pequeñas protuberancias una especie de callosidades que se encuentran ahí, que están relacionadas con funciones específicas que tiene el puente protuberancia de estos animales.
El cerebelo está relacionado con la motricidad, con el tacto, oído, equilibrio, aprendizaje y vista. Por ejemplo, aquí teniendo como representación el cerebelo de los peces, está relacionado con el equilibrio que les permite saber la posición de referencia que tienen con respecto al ambiente y de esa manera mantener su cuerpo equilibrado dependiendo de las necesidades que tenga de desplazamiento o de reposo en un momento determinado en el ambiente. El mesencéfalo en los mamíferos está organizado a manera de un tectum óptico que está especializado en colículos o una serie de proyecciones corporales que se conocen como colículos superiores e inferiores. Están ubicados en el tectum óptico. Recuerden que el mesencéfalo está constituido por el tectum óptico y el tegmento motor. El piso del mesencéfalo es el tegmentum, que indica la salida del impulso motor, por lo general a través de los nervios troclear y el oculomotor, que acabamos de ver en la sección anterior de los nervios, a mi modo de ver, mal llamados craneales. Y en los peces y anfibios el mesencéfalo a menudo es la región más prominente del cerebro. Entrada directa de la información visual. Aquí vemos entonces el lóbulo, en A el lóbulo olfatorio, en B el cerebro, en C el lóbulo óptico, D el cerebelo, E el bulbo raquídeo del animal y por último pues en F la médula espinal. Vemos que en peces ese lóbulo óptico ubicado en el mesencéfalo pues es bastante desarrollado, más que en otros organismos, como por ejemplo pues en mamíferos, en donde es el cerebro, ese prosencéfalo el que presenta mayor desarrollo. ¿Dónde se ubica ese mesencéfalo? Aquí, en la mitad entre el metencéfalo y el prosencéfalo del animal. Aquí tenemos entonces en ese mesencéfalo hacia la parte posterior el tectum óptico y hacia la parte anterior del mesencéfalo el tegmentum motor. Muy bien, aquí importantísimo, recuerden que son dos, tectum óptico y tegmento motor. El tectum óptico, pues por supuesto que está relacionado con la percepción de la fotorrecepción por parte del vertebrado, y el ojo a través del nervio óptico pues va a llevar la información bien sea directamente hacia el tectum óptico o la puede hacer pasar inicialmente por el tálamo para que posteriormente el tálamo mande la información al tectum óptico para que se pueda percibir el ambiente. El prosencéfalo está constituido por el diencéfalo, que se encuentra en la parte más interna, y por el telencéfalo, que se encuentra hacia la parte externa. El diencéfalo, que se encuentra acá, está constituido por el epitálamo, hipotálamo, tálamo ventral y tálamo dorsal. El epitálamo incluye la epífisis, también conocida como glándula pineal, y el núcleo abenular. En anamniotas, esa epífisis o glándula pineal afecta la pigmentación de la piel al actuar sobre los melanocitos y también puede ser importante para regular el fotoperiodo. Es decir, en el comportamiento del animal, el poder identificar cuál puede ser el número de tiempo o el número de horas o la cantidad de tiempo que está bajo el efecto de la luz y bajo el efecto de la oscuridad. En amniotas, la epífisis desempeña un papel en la regulación de los ritmos biológicos, como el ritmo circadiano, que está relacionado con las actividades que realiza el animal dependiendo del momento del día en el que está ubicado el animal. El hipotálamo alberga
una colección de núcleos que regulan la homeostasis para mantener el equilibrio fisiológico interno del cuerpo, como por ejemplo la temperatura, el equilibrio hídrico, el apetito, el metabolismo, la presión sanguínea, el comportamiento sexual, el estado de alerta y algunos aspectos del comportamiento emocional. ¿Dónde encontramos ese hipotálamo? Hacia la parte interna más basal, más ventral de ese diencéfalo. Entonces aquí tenemos la pituitaria o la hipófisis, y encontramos sobre esa pituitaria el hipotálamo, que se encuentra acá. El hipotálamo estimula la glándula pituitaria situada debajo de él para poder regular muchas funciones homeostáticas y en realidad las secreciones de esta glándula, que controlan múltiples funciones que veremos en un capítulo posterior, que es el capítulo del sistema endocrino. El tálamo, que se encuentra sobre el hipotálamo, que se encuentra acá, como lo podemos ver en la imagen, integra los impulsos somáticos sensoriales en un patrón de sensaciones que se proyecta al área sensorial somática de la corteza cerebral, que se encuentra sobre él. Aquí podemos ver tálamo, hipotálamo y pituitaria. Entre tálamo y pituitaria encontramos el quiasma óptico, que proviene del nervio óptico que se encuentra hacia la parte anterior. Telencéfalo, constituido por dos grandes lóbulos que se conocen como hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, y adicionalmente por los bulbos olfativos. Si hacemos un corte tanto transversal como longitudinal del telencéfalo, que es el otro constituyente del prosencéfalo, encontramos hacia la parte externa lo que se conoce como corteza o córtex, y debajo de ella la región subcortical, que está más íntimamente relacionada con el diencéfalo. Hacia la parte externa entonces encontramos ese córtex o región cortical y la región subcortical, que comunican con una circunvolución grande desarrollada que se conoce como la circunvolución del cíngulo, que se encuentra inmediatamente superior a el cuerpo calloso, que es una estructura que sirve para mantener la integridad y la estructura del encéfalo del animal, que une tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho de ese telencéfalo. Ese cuerpo calloso es una estructura conocida como comisura, es la comisura mayor, y una comisura es una estructura que permite que tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo del encéfalo del vertebrado se mantengan unidos y no se desarmen, por decirlo de esa manera. Hacia el interior del cuerpo calloso encontramos lo que se conoce como ventrículos, los ventrículos del encéfalo, que son los espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es importante para poder mantener el funcionamiento correcto de todo el sistema nervioso central, es decir, tanto del encéfalo como de la médula espinal. El telencéfalo se puede observar desde la parte exterior, evidenciando la división generada por la fisura interhemisférica que separa los hemisferios derecho y el hemisferio izquierdo del telencéfalo. En estas regiones podemos encontrar el polo frontal, el polo occipital, y también se pueden encontrar los diferentes lóbulos que están constituyendo el telencéfalo. Hacia la parte anterior encontramos el lóbulo frontal, seguido del lóbulo parietal, separados por la fisura frontoparietal. Hacia la parte ventral de estos dos encontramos el lóbulo temporal, ubicado hacia la parte lateral de la estructura, y hacia la parte posterior encontramos, sin delimitaciones estructurales específicas, el lóbulo occipital.
Desde la cara ventral podemos también encontrar las divisiones de los diferentes lóbulos, que son de anterior a posterior el lóbulo frontal, separado del lóbulo temporal o el par de lóbulos temporales, y hacia la parte final del lóbulo occipital, sin que se pueda evidenciar unos límites claramente definidos entre el temporal y el occipital, así como entre el parietal y el occipital. El lóbulo occipital es más una región que se encuentra hacia la parte posterior del encéfalo. En todas las clases de vertebrados, el telencéfalo puede variar según la especie. En mamíferos, generalmente la corteza, ese córtex, presenta surcos y circunvoluciones. Los surcos son los sitios más profundos de cada una de las estructuraciones serpenteantes irregulares que se encuentran en la superficie de ese córtex. Las circunvoluciones son la parte más elevada de esas estructuras irregulares. En zarigüeyas y en muchos roedores esa situación no existe. Son encéfalos a nivel de telencéfalo que son lisos y no presentan ni surcos ni circunvoluciones. Los hemisferios están conectados uno con otro por medio de estructuras que se conocen como comisuras. Son bandas neuronales que atraviesan transversalmente la línea de la fisura interhemisférica que los separa, y la mayor de estas comisuras es el cuerpo calloso en mamíferos euterios. El prosencéfalo muestra una tendencia a alargarse de manera independiente en cada grupo de cordados. Varios grupos evidencian este proceso. El alargamiento está parcialmente correlacionado con el aumento de la importancia de la información olfativa. El alargamiento del prosencéfalo también está correlacionado con el desarrollo de los comportamientos más complejos y un mejor control de las contracciones musculares. En los amniotas, las posiciones relativas de las extremidades y el cuerpo cambian a medida que las formas de locomoción sobre la tierra firme se van haciendo predominantes. Las extremidades pasan de tener una posición lateral a situarse en una postura en la que soportan más directamente el peso del cuerpo, lo que facilita los movimientos de oscilación de las extremidades y su eficacia. La coordinación de movimientos de oscilación de las extremidades y su posición durante la carrera, por ejemplo, son especialmente complicados. En la locomoción bípeda se necesita de mucha precisión. El incremento de la cantidad de información somatosensorial y el aumento de la cantidad de respuestas motoras por parte de los músculos esqueléticos necesita una mayor intervención del sistema nervioso central. El incremento en el tamaño del prosencéfalo es un reflejo de su mayor intervención en las actividades del sistema locomotor. En los teleósteos, por ejemplo, se puede apreciar una tendencia hacia el aumento del tamaño del mesencéfalo, como lo podemos ver acá, en lugar del prosencéfalo. Parece que esto puede estar correlacionado con el procesamiento de la información visual, así como un aumento de la cantidad de información sensorial entrante desde el sistema de línea lateral, y con mayor capacidad de movimientos de los teleósteos en el espacio tridimensional que representa el medio acuático para estos organismos. Además, el encéfalo de cada especie refleja las necesidades de procesado de información que cada uno de los animales requiere en su hábitat y en su modo de vida. Por ejemplo, los peces que viven en las aguas subterráneas de las cuevas y que por tanto se encuentran en un medio con oscuridad permanente, suelen tener los ojos reducidos. En correspondencia de esto, pues el tectum del mesencéfalo, que generalmente recibe la información visual entrante, también está reducido. Es un reflejo de una característica del hábitat y de la poca utilización de los fotorreceptores en estos organismos. Por el contrario, cuando la información visual constituye una parte importante de la entrada sensorial, como ocurre por ejemplo en otros teleósteos como el salmón, el tectum aumenta de tamaño. De esta manera, la reducción o la pérdida de
entrada sensorial desde algún exteroceptor o interoceptor, suele ir acompañada de la correspondiente reducción o pérdida de los núcleos encefálicos que recibían o procesaban la información procedente de ellos, mientras que el aumento de la cantidad de información puede conducir al aumento del tamaño de la zona encefálica correspondiente que esté relacionada con tal percepción. Por lo tanto, pues vemos como algunos organismos pues tienen en su encéfalo más desarrollado ciertas regiones dependiendo de la forma en la que ellos perciben su entorno. Entonces aquí podemos ver que en peces pues obviamente la parte del mesencéfalo está más desarrollada, mientras que en tetrápodos pues es otra, el telencéfalo empieza a ocupar una mayor cantidad del espacio de ese encéfalo y eso está relacionado con ese incursionar en el ecosistema terrestre para estos organismos. Entonces, después de este corto recorrido por el sistema nervioso, pues creo que hemos dado las generalidades del tema y de esta manera entonces damos por abordado el sistema nervioso de los vertebrados para esta asignatura. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.